Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Hoy tertulia además con dos casas que han obtenido unos brillantes resultados en 2017 y que esperan repetir, me imagino que con un poquito más de esfuerzo, esos resultados en 2018. José Costales, director general de Abaco Capital. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enhorabuena por los fondos. Muchísimas gracias. Lo digo yo, no lo tienes por qué decir tú. Ya digo yo que lo mejor de lo mejor, lo mismo que Tresis. Javier Monjardín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien en la entrada de año? Espectacular, la verdad, en los mercados. No nos podemos quejar de momento. A ver si no vamos a quejar. Os voy a preguntar también por el tema que ha saltado hoy. No sé si es preocupante o no eso de que haya habido algunas agencias chinas citando al gobierno de Pekín diciendo que podrían dejar de comprar deuda de Estados Unidos. No sé si es preocupante o no, como digo, desde luego sí que es novedoso y evidentemente ha tenido hoy también réplica en el mercado. Sí, la verdad que en ese sentido, bueno, de momento parece un rumor, ¿no? Que no sabemos muy bien hasta dónde va a ir. Lo que sí que vemos que puede ser muy interesante en el mercado de renta fija, ¿no? Es el hecho de que por ejemplo, pues un inversor muy brillante y reconocido como Bill Gross pues haya también afirmado, ¿no? Que estamos al final de un bull market de renta fija de casi 25 años, ¿no? Eso al final, unido a que realmente en este año, por las políticas de los bancos centrales, los flujos entre las compras del Banco Central Europeo y las no renovaciones de vencimientos de la Reserva Federal, hace que a lo largo o a medida que se va avanzando, llegando hacia la situación del verano, los flujos sean negativos realmente, ¿no? O sea, que realmente se vendan, digamos, o empiece a salir dinero del sistema de lo que se había inyectado, ¿no? Va a ser mayor a esa altura del año lo que se deja de invertir en el sistema que lo que se está comprando el Banco Central Europeo, ¿no? Eso la verdad que pensamos que es muy, muy, muy reseñable y que puede generar algún tipo de turbulencia, ¿no? Javier. Bueno, pues aquí la verdad que poco que añadir un poco a lo que decía José, pero aquí diferiríamos un poco con el tema del Banco Central Europeo. O sea, no es que estemos positivos en deuda pública. De hecho, el rumor de lo de China, ya hemos visto lo que ha pasado en los mercados, subida de las rentabilidades con fuerza, sobre todo en Estados Unidos, y nosotros no vemos valor en duraciones. Pero el caso de Europa es algo diferente. O sea, estamos hablando que el Banco Central Europeo está invirtiendo menos o comprando menos deuda, menos activos o la mitad de lo que está comprando el año pasado. Pero también hay que tener en cuenta la reinversión de los vencimientos que tiene este año. Estamos hablando de unos 137.000 millones de euros, un importe bastante importante que pues, previsiblemente lo que dará es un poco de sustento a la deuda. Esto no quita que tengamos una alza de las TIRES, de la deuda gubernamental europea, pero que esté más controlado o más limitado que en el caso de Estados Unidos, que ahí sí que estamos completamente de acuerdo con José. Parece que ha sido como una especie de primer aviso. Evidentemente no podemos llamar a esto globo sonda porque evidentemente cuando ha corrido el rumor ha habido sobre todo un fuerte impacto en el precio de los bonos norteamericanos. También ha habido un pequeño terremoto, réplica en el mercado de deuda en Europa. Parece que de momento, por ejemplo, los índices norteamericanos, pues bueno, se han resentido, pero caída hasta ahora el Dow Jones 0,1%, S&P 500 0,2%. Sí, al final es algo que vemos que va a repercutir, ¿no? Pero que no pensamos que sea una cosa de corto plazo, ¿no? Es verdad que las economías están creciendo, hay mucho momentum, hay mucha liquidez, ¿no? Los tipos bajos, digamos el plan fiscal en Estados Unidos, ¿no? O sea que realmente hay muchos incentivos para que esto, pues, por lo menos en los próximos meses siga corriendo, ¿no? Te voy a poner en un apuro, José. Lo digo porque suelen decir que los gestores de renta fija son un poco los primeros en detectar el humo. En un equipo, y no quiero decir que tus compañeros haya unos que sean mejores que otros, pero vas a decir, los dos por igual, pero ¿qué es más importante? ¿Tener un buen gestor de renta fija o un buen gestor de renta variable? Yo creo que ambas porque realmente digamos que en toda la estructura de capital y digamos en momentos donde el mercado está
sabemos que en estos últimos años estamos en un mercado donde la oferta y demanda no es tal, ¿no? Hay un comprador artificial, que es un actor artificial, que es los bancos centrales, que están interviniendo en el mercado desde hace unos años, ¿no? Lo que sí que pensamos es que al final, en un mercado, digamos, donde la oferta y la demanda son los que rigen un poco los precios, pues la correlación negativa entre los bonos y las acciones, pues al final siempre se produce, ¿no? Con lo cual en ambas partes tienes que tener un buen gestor, ¿no? Y tú, Pero Javier, ahí, si me permites, le voy a echar un cable Sí, claro. a José con la pregunta que has hecho, y es un poco comentar lo que sucede con gestoras internacionales ya desde hace unos cuantos años, ¿no? Estamos hablando desde el 2010, 9-10 aproximadamente, y es que los gestores y analistas de renta variable, cuando van a visitar compañías, van junto con los analistas de renta fija, porque al final, a la hora de analizar los fundamentales de esa compañía, hay parámetros en los que uno se fija y otros no, y el complemento de los dos lo que está es aportando más valor. Ahí voy. Te lo iba a preguntar, Javier, precisamente porque tú pasas muchas horas analizando todo tipo de fondos de inversión, tratando de conocer también quién está detrás de esos fondos de inversión. Lo digo porque es que dicen que están hechos de otra madera, unos y otros. O hay gente que también ha pasado o nunca ha pasado por la renta fija, directamente ha llegado al mundo de la renta variable, ¿no? Estoy pensando en alguno que es muy famoso, pero no sé, como que dicen que están hechos un poco de... que no lo sé, ¿eh? O sea, hablo un poco por desconocimiento. Tú eres el que los conoces. Sí, no, el que se junta con ellos. Ahí al final hay un poco de todo. O sea, desde el gestor analista de renta variable que no ha visto un bono en su vida y que lo hace estupendamente bien. Pero lo que sí que es cierto es lo que comentaba antes, que gestores que no tenían en cuenta la perspectiva o el análisis desde un punto de vista de un bonista han incorporado esos analistas a sus equipos de gestión. Y eso, en determinados casos, y me vienen varios nombres a la cabeza, ha dado unos resultados bastante buenos. Es cierto que ese propio gestor previamente lo hacía bien también, pero el tener un input desde otra perspectiva, desde mi punto de vista, añade valor. A ver, os voy a preguntar, Javier, ¿activos preferidos para el primer trimestre de 2018? Pues yo creo que no voy a sacar los pies del tiesto y que estamos todos muy alineados. Vale. Para este comienzo de año, la renta variable en general y en particular la europea. A pesar de que he dicho en particular la europea, pero en Estados Unidos, a pesar de que esté en máximos históricos, continuamos viendo valor. Hay que ser selectivos, pero continuamos viendo valor. Hay determinados segmentos o sectores donde sí que encontramos oportunidades, dígase del sector tecnológico. Podríamos ver también el sector bancario norteamericano y sobre todo si esta subida de rentabilidades de las curvas continúa o se quedan estos niveles, esto es positivo para la parte de los bancos en un primer momento. Y luego otro segmento son las pequeñas compañías norteamericanas que están muy ligadas a la demanda interna en un entorno o en el momento del ciclo norteamericano en el que nos encontramos, añadido a la reforma fiscal, pues podría ser un buen entorno de mercado para ellos. Y en el caso europeo, pues siempre y cuando los resultados corporativos continúen la senda que cogieron hace un año aproximadamente, que pensamos que va a continuar con ella, pues podríamos tener buenos resultados en las bolsas europeas. ¿Tecnología, banca también? Y también en Europa más ligado al ciclo económico, más ciclo, tema de consumo discrecional y ahí siendo también selectivos. Lo que tenemos que estar también atentos es un poco a la evolución del eurodólar. El eurodólar en estos niveles pues tampoco debería pasar gran cosa en cuanto a resultados corporativos, pero si tenemos una apreciación del euro, pues ahí sí que podríamos ver unos peores resultados y estos son fundamentales. Macro buena, no hablo de la macro, pero poco hay que decir de la macro europea. El otro factor es la micro, si sigue siendo buena, pues las bolsas deberían funcionar unido a todo el tema de la liquidez. Pero si esos resultados corporativos, esa micro, empeora y uno de los factores puede ser una revalorización del euro, pues habría que vigilarlo. Completamente de acuerdo con Javier. La verdad que en ese sentido lo que vemos es que en Estados Unidos nos cuesta en general encontrar valor. Las valoraciones son un poquito más caras o más ajustadas que en Europa, que
siguiendo estando, digamos, a precio un poquito por encima, no están baratas tampoco, aunque sí un poquito más, comparado con Estados Unidos, más baratas, y donde vemos un poquito de valor, pues es un poquito sector asegurador, financiero americano, ligado pues eso, con mucha cuota retail o muchas primas de seguro, ¿no? Que estas compañías pues ligadas a un ciclo con inflaciones más altas o tipos más altos, pues se venían beneficiadas de esta situación, ¿no? En Europa, o por comentar sectores concretos en los que vemos algo de valor todavía, pues son empresas de recursos naturales o bien de transporte marítimo, ¿no? Son las últimas cosas que estamos incorporando a cartera. Cuando dices, en lo que vemos valor, todavía quiere decir que le queda poco recorrido, queda un poco potencial, o es que es más complicado encontrar buenas empresas que por las valoraciones baratas? un poco Vale. que están teniendo un poquito los mercados, que como al final nuestro proceso de inversión se basa en comprar barato, los únicos sitios, digamos, que estamos intentando, tenemos que irnos a sectores como estos para encontrar algo de valor en compañías, ¿no? Nos está costando encontrar ideas baratas, ¿no? En realidad, que cumplen nuestros requisitos de inversión, ¿no? ¿En España recientemente habéis hecho algún tipo de cambio o habéis subido la apuesta en alguna compañía o bajado? No, seguimos teniendo exposición a algunas de las últimas compañías que compramos el último trimestre del año pasado, que todavía están un poquito a mitad de rango de lo que veníamos viendo un poco por los descuentos que manejamos, y seguimos teniendo posición en Gestamp, en Técnicas Reunidas, un poco que bueno, aunque han corrido algo, pues sí que vemos todavía que tienen algo de descuento, ¿no? Gestamp, Técnicas Reunidas, que se está ahí un poco animando, sí, ¿no? Después sí. Justo ahí, después del profit warning, digamos, doblamos la posición y pensamos que bueno, que todavía sí que existe algo de descuento todavía. Por cierto, materias primas, que también es un activo que parece que incluye muchos gestores en sus carteras para 2018. Y todo el tema del petróleo, ¿ya no preocupa tanto la subida del precio del petróleo? Lleva nada, en apenas 30 días un 14%, lo estamos viendo en máximos, por encima de 69, no sé si va a subir más o menos desde ahí. La verdad es que también viendo los pronósticos de algunos en frente de otros compañeros de profesión, me refiero por ejemplo a Goldman y a Citi, ¿no? Porque antes nos hemos hecho un poco esa comparación, son totalmente, radicalmente diferentes. Sí, bueno, al final el consenso o los rangos entre las diferentes casas en materias primas son muy amplios. Pero nosotros para el petróleo, a lo largo del año lo que vemos es una estabilidad en precios. Es cierto que en los últimos días hemos tenido una revalorización bastante importante, pero podríamos achacarlo un poco a todas las olas de frío que estamos teniendo, a los temporales que está habiendo y una mayor demanda. Pero vemos un poco estabilidad en precios. ¿Por qué decimos estabilidad en precios? Pues es cierto que tenemos que la OPEP, los recortes de la OPEP previsiblemente llegarán hasta finales de año, una menor oferta, una mayor demanda, por otro lado, por un crecimiento global sincronizado, pero desde hace años tenemos otro jugador, y son los frackers norteamericanos. Y los frackers norteamericanos a estos precios, pues como quien dice, abren el grifo y es lo que hacen que se estabilicen los precios. Y a alguien que apuesta por los recursos naturales le interesa que suba el precio del petróleo. Sí, y además nosotros en nuestra cartera de renta fija, como tenemos la apuesta de cubrir toda la duración y de los bonos y situarnos en los plazos cortos, porque digamos que pensamos que la parte que primero se va a mover va a ser la parte del 3 años hacia arriba. Estamos situados en el entorno del 2 años de duración, 2 años y con poco. Sí que pensamos que un ascenso del petróleo pues va a empujar las inflaciones hacia arriba, y sí pensamos que eso nuestras posiciones de cobertura, digamos, van a funcionar un poquito mejor, ¿no? Que estamos cortos de bonos gobierno, ¿no? Para proteger esa duración. Vosotros que os dedicáis en el día a día también a revisar todo tipo de empresas, países o activos, no sé, darle un consejo a un inversor también que haya entrado, por ejemplo, en fondos de inversión desde este 1 de enero, que ha dicho voy a poner mi contador a cero. El año pasado es que se sumaron a este mercado de fondos de inversión más de 1 millón de españoles, y me consta que en 2018 ha empezado también muy bien. ¿Cada cuánto tiempo conviene mirar un poquito la cartera y hacerle un seguimiento? Por ejemplo, imagínate que yo soy un amigo tuyo, oye José, mira, entro con un fondo, ¿esto lo tengo que seguir todos los días o a qué tengo que estar pendiente? ¿A la inflación, al dólar, al euro? ¿Cada cuánto lo miro? Yo creo que en un mercado como este lo más importante es para inversores de renta fija es mirar el crédito, ser muy selectivos con el crédito y cubrir las duraciones, ¿no? Porque antes o después yo creo que vamos hacia ahí, ¿no? Hacia la normalización de las curvas de tipos de interés, y eso conlleva que caídas en los precios de los bonos, ¿no? ¿Tú, Javier?
En cuanto al periodo de revisión de las carteras, pues yo voy a hacer el tópico de largoplacistas, Sí, y es que realmente es lo que claro que pensamos sí. y lo que se debería hacer, Mm. una orientación a largo plazo. El poder o el tener una cartera de fondos de inversión, también dependiendo un poco del tipo de activo en el que estamos invirtiendo, el revisarla diariamente, pues nos pongamos los majaretas. Dime una las cosas cosa, como son. ¿cuánto tiempo crees tú que es necesario para que una persona decida dar el traspaso de un fondo a otro si, por ejemplo, va perdiendo con ese fondo? ¿Cuánto tiempo mínimo crees que debería pasar para que dijese, me voy de este y como no tengo que pagar royalties ni aranceles, me voy a otro? A ver, yo te cuento un poco lo que o por qué yo me traspaso posiciones de un fondo a otro. Suelo dar oportunidades. A mí que un gestor haya tenido un trimestre flojo, Un trimestre, ya me lo un paso. trimestre flojo. No, José se ríe porque digo, en un trimestre. No, un trimestre flojo no me saltan las alarmas, siempre y cuando entienda el porqué. O sea, oye, ha sido esta situación de mercado, nos ha pasado esto y esto. Eso debería saberlo yo antes y tendría que confirmarlo con el gestor. Si no porque si no, no hubiese recomendado ese fondo. Por un trimestre flojo no nos podemos poner nerviosos, hay que darle más tiempo. Al final, lo que estamos comprando en un fondo de inversión, además de la consistencia, es primero la consistencia de los resultados ajustados a riesgo y un proceso de inversión claro. Si tenemos claro esas dos cosas, sobre todo el proceso de inversión, habría que darle más oportunidades. Gracias por vuestros consejos una vez más. Javier Monjardín de Treses y José Costales de Abaco Capital. Muchísimas gracias. Muchas gracias.